y para los nuevos dueños ya yo era molestia porque no seguía su corriente política. Llegas a las 7 de la mañana, no te voy a maquillar porque voy a esperar que llegue, deciré órdenes de arriba. Te voy a pagar hasta que construyamos, fíjate. Y estuve un año y medio recibiendo salario sin hacer nada. A mí decime no y yo lo voy a hacer. Decime sí, no me va a dar la gana de hacerlo. Bienvenidos a Indomables, un espacio donde contamos historias y donde estas historias no se maquillan. El día de hoy nos encontramos con una mujer que ha marcado generaciones enfrente de la pantalla. Ella es Sandra Parada, periodista, comunicadora, guerrera, indomable. Gracias. Bienvenida a Indomables. Hola, Lenka, ¿cómo estás? Bueno, yo encantada cuando la semana pasada vi tu nombre, me sentí muy halagada por la invitación y aquí está para hablar de lo que vos necesites, de lo que querrás preguntar. Y el nombre, fantástico, porque creo que todas las mujeres no, no han sido domadas en el buen sentido de la palabra. Nadie las aplaca, nadie las apaga, nadie les quita esas ganas de luchar, de progresar, de levantarse. Así que califico. Me parece. Hay algo muy interesante y es que, claro, cuando te pedimos que nos cuentes un poco acerca de ti, dentro de lo que los chicos y todos estamos revisando, madre, me encanta. ¿Cómo asumes tu maternidad? ¿Cómo llegó a tu vida? Cuéntanos un poco desde ahí, que me encantaría saber. ¿Cómo no? 100% madre, me califico. No sé si soy buena persona, no sé si soy buena comunicadora, pero lo que sí sé que madre, 100 puntos. A ver, tengo 3 hijas, mujeres, las 3. María José de 36 años, Julianita de 23 y mi chiquitita de 14. Me he pasado la vida criando. La primera, María José, la tuve muy jovencita, a mis 19 años, cuando me fui a Chile a estudiar y a mi pobre padre, en vez de diploma, le entregué una nieta. Así fue como que llegué al ginecólogo con el papá de mi hija. Doctor, disculpe, queremos cuidarnos, necesitamos que nos dé pastillas anticonceptivas para tener, obviamente, relaciones responsables. Y yo estaba embarazada, porque no sabía nada. En la época en la que yo era jovencita, no había dónde consultar, no tenía sospecha, no había accesibilidad a los anticonceptivos, no había un papá o una mamá que te diga, vení, mijita, sentate acá que te cuento cómo se hacen los bebés. Es más, el único libro sobre sexualidad que yo tenía en casa era un libro cuya portada era una cigüeña con un bebé en el pico. Dios mío. Entonces, bueno, esas cosas se daban y se siguen dando, solo pero que ahora los chicos lo hacen porque les da la gana nomás. Pero en esa época era por desconocimiento. Y yo no sé quién crió a quién con mi primera hija, porque me quedé en Chile porque me casé con un chileno, me fui al sur de Chile, al campo, al frío, sola. No tenía sospecha de ser mamá. Recuerdo una vez que le estaba dando su mamaderita y vi que se le hundía algo en la cabeza. Y yo dije, mi Fontanela. hija, Dios mío, ajá, deforme, ¿qué pasó? Le falta un hueso. Ambulancia, llegaron los paramédicos y le digo, doctor, mi hija está incompleta, más o menos. Señora, le explico, esto se llama fontanela. Son los huesitos de la bebé que recién a los 9 meses se logran cerrar completamente, es normal. Cosas como esas que te demostraban de que no sabías nada, que eras una niña. Evidentemente ahorita pasa eso y agarras internet y decís, ¿por qué se le Es sale? otra época. ¿No? Épocas distintas. La segunda vez, bueno, me divorcié al poco tiempo, me volví a casar a mis 33 años, nació mi segunda hija y duró, creo que más el embarazo que el matrimonio, o casi lo mismo. Me volví a divorciar y crié a mi niña prácticamente de cero, sin mucha presencia paterna, básicamente Tienes sin una presencia. diferencia interesante, 13 entonces. años Ok. entre la primera y la Mi segunda. hermana mayor me lleva 14. ¿Verdad? Sí. Es increíble volver a comenzar, ¿no? Y la última fue súper buscada. Ya yo tenía 40 años Ya. y con su papá, a propósito, fuimos a la doctora y como todo en la vida, te compras un 0 kilómetro, funciona a 100 puntos. Te compras un cacharro, no funciona tanto. Lo mismo el cuerpo, se cacharrea y los óvulos de la mujer se empobrecen en su calidad.
Entonces fuimos a la ginecóloga, me dieron N cantidad de remedio, ácido fólico, para que mis óvulos mejoren esa calidad. Y bueno, y esa noche salimos a celebrar para bueno, agradecer la decisión que habíamos tomado. Y esa noche, sin tomar estos famosos remedios, ni vitaminas, ni minerales, ni todo lo demás, no se usaron porque esa noche me embaracé de Rafaela. ¡Qué locura! Ajá. Y Rafita nació perfecta, chiquitita, pero en una escala del 1 al 10 que evalúan a los bebés, ella tuvo 9, el resto, ese puntito que faltaba, era la estatura y la talla, en realidad, y el peso. Nació de 2 kilos y de 44 centímetros, súper chiquita. ¿Por qué? Porque ese cacharro interno que yo llevaba adentro no la lograba ni alimentar como era debido. Pero bueno, ahí están mis 3 Pero princesas. Rafa está enorme ahora. Ah, no, Rafaela no, es como decimos en esta región del país, un bicubico, todo el día se mueve, es súper inteligente, brillante, noble. La verdad es que no, la diferencia de estatura y peso al nacer no incidió para nada en nada de lo que ella es. Las 3 son fantásticas, la verdad. Qué complicado asumir un embarazo a los 19 en otro país lejos de tu Ujú. familia. Sí, fue complejo, fue complejo. Yo me sentía muy, muy sola, a pesar de que el papá de mi hija era un padre presente, buena persona, todo lo que vos querrás, pero no tenías a quién pedirle auxilio en caso de necesidad o en caso de algún susto o cualquier cosa que te surja. Pero creo que la naturaleza de la mujer hace que seas madre experimentando y no tengas grandes errores porque nace, fluye, es una cosa como que, bueno, ¿Instintiva? Dios te ha dado, sí, y totalmente instintivo. Dios te ha dado útero, ovario, trompas de falopio, óvulos, y Dios no le da nada a quien no pueda sobrepasar o directamente manejar este tipo de cosas. Te ahorca un poquito, pero no te mata. Ok. Entonces uno como que va haciendo las cosas. Bueno, igual yo venía cada 2, 3 meses con mi bebé aquí. Pasaba más tiempo acá que allá, pero fue una experiencia distinta, fue una experiencia diferente que por un lado te agobiaba con ciertas cosas, pero por otro lado la intimidad, la cercanía con tu hija es mucho más fuerte porque no te queda otra, no hay más a quién traspasarla. No hay mamá, vení, ayúdame. Mamá, quiero salir esta noche de parranda, vení, cuidar a la bebé. No, Para no había nada. nada de eso. Pero yo sentí que con María José, cuando ella comenzó a hablar, cuando ella comenzó a ir al kinder, ella me fue enseñando muchas cosas, porque yo sentía que me había faltado terminar de criarme, ¿no? En su nobleza, No, eras muy joven. sí, O era sea, peladita. quizá mi mamá también fue mamá a los 19 de mi Ujú. hermana mayor y a mí a mis 19 yo en esta generación, en este momento de mi vida, tengo 29 y no me imagino Claro. ser madre todavía. Sí, la verdad es que es demasiado temprano. Es hermoso, pero no es recomendable. Las mujeres tenemos que atravesar una serie de etapas. Necesitamos realizarnos, Sí. necesitamos estudiar, necesitamos ser autosuficientes. Hay un montón de cosas. Y aparte, necesitamos estar preparadas Sí. para pelarle menos, ¿no? Para echar a perder menos, porque uno hasta el día que se muere, ¿no? Comete errores. ¿Cómo fue la decisión de irte a vivir a Chile? La verdad es que en la época en la que yo salí del colegio, año 86, Wow. hace harto, tengo 56 ahora, mira los años que han pasado, Cátedra. 40 Nos años. das cátedra. Ah, hace mucho, 40 años. Ya yo hacía tele en esa época desde mis 16 más o menos. No había otra opción. Tus padres o te mandaban a Brasil o te mandaban a Argentina o te mandaban A a Chile. Chile. No había más dónde. Y la gente con mucho dinero mandaba a sus hijos a Estados Unidos. Y nosotros no éramos de esos. Entonces, o me quedaba acá, que no habían tampoco muchas opciones, o trataba de irme a alguno de estos 3 países. Y en Chile tenía familia paterna. Entonces, alguien me iba a vigilar.
Y allá fui, entré a estudiar publicidad y marketing y bueno, antes de terminar el segundo año, ¿Tuviste a tu conocí hija? a mi primer marido y me embaracé. Entonces me fui al sur de Chile a vivir donde él tenía su espacio y volví a comenzar a estudiar en un instituto a 70 kilómetros de donde yo vivía. Entonces Ok. iba a 70, volvía a 70 todos los días, hasta que se me cruzó un camión con una persona ebria y bueno, Por el amor de me Dios. llevé a una estación de gasolina casi y me mato y dejé de estudiar porque era demasiado riesgo ir y venir tantos kilómetros diariamente. Y dejé de estudiar hasta que las cosas se pusieron mal en pareja y nos vinimos a vivir a Santa Cruz. Y ahí retomé el estudio en la universidad para estudiar comunicación social. Y como ya había estudiado un año y medio en Chile, más un tanto en el instituto, yo sentía que ya había pasado una eternidad. Dije, esta carrera de 5 años la saco en 3. Y así fue. Como Wow. que me apuré un poquito, me aceleré y salí profesional acá. Y tú llegas a Santa Cruz con Ujú. tu hija. Con María José. ¿Cómo fue el proceso de estudiar y maternar al mismo tiempo? La verdad que no ha sido complicado. Yo soy muy organizada con mis tiempos, muy organizada. Vos me decís a tal hora estoy, salgo de algún lugar y tengo que llegar en 5 minutos estoy. Y he sido una madre que en momentos de mi vida que no he podido darles cantidad de tiempo, era de las madres que estaba tirada en el suelo de caballito, que era de las que compraba lienzos, ponía ropa sucia a mis niñas y que hagan un cuadro, Ay. embadurnen la casa, no me importaba, la casa se pintaba. Entonces, la calidad de tiempo que intentaba darle a mis hijas como que compensaba un poco el tiempo que estaba afuera. Hasta ahorita, con mi sobrino, soy la tía loca, la tía que se tira al suelo, la tía que los lleva, los deja que se ensucien, la tía que no, me encantan los niños, en serio. No la flojeo, puedo flojear en un montón de cosas, pero cuando los chicos son pequeños, amo compartir tiempo con ellos. ¿Fue complicada la separación y volver de Chile después de tanto tiempo a Bolivia? Sí fue complicada porque antes todo lo que vos hacías, lo hacías por temor o lo dejabas de hacer por miedo. ¿Qué vas a hacer vos sola criando una hija? Es mal visto, que no sé qué. Vas a criar a tu hija sin padre. Como que Ya, comienzan las abuelas, las madres, el las tías estigma. a meterte en un montón de cosas. Pero yo he sido toda mi vida rebelde, toda la vida. A mí decime no y yo lo voy a hacer. Decime sí y no me va a dar la gana de hacerlo. Desde muy chica, ¿ya? Entonces, No conozco mujer dócil que sea exitosa, no debo ve, decir. verdad, verdad, Lenka, tenés toda la razón. Y me decían, y yo les respondía, usted no vive entre las 4 paredes que yo vivo, usted no sabe lo que yo vivo. Cuando conozca de verdad, en carne Lo que pasa propia, aquí. lo que yo estoy viviendo, le doy derecho a meterse. Contestonísima, además, ¿no? Y mi madre, sos una malcriada de mierda, así que no le contesté hacia su tía, ¿para qué se mete? ¿Para qué opina? O sea, no opine lo que no sabía. Pero aún así, producto de todos estos miedos, yo estaba aterrada a equivocarme y después darme cuenta cuando haya sido demasiado tarde. Pero pasé 2, 3 años con esa indecisión, ya con cuartos separados, ya con poco contacto físico Insostenible. o nulo, hasta que al final dije, ni siquiera por mí, ¿por qué le voy a hacer esto a este señor que es tan buena persona? Él no merece lo que yo estoy haciendo, pero tampoco lo merezco yo. Entonces, después de 3 años, me mandaba a psicólogo, a psiquiatra, ginecólogo, algo te pasa, tenés que estar enferma. Y yo era, ay, con ese corazón apretado de no puedo sostener más esta relación. Hasta que un buen día me preguntó tantas veces lo mismo que le dije, ok, ¿querés saber qué me pasa? Y con miedo me temblaba el alma, si no, el amor se acabó. Y ante eso, ¿qué puedes hacer? No puedes seguir luchando. Cuando se acaba, se acaba. Entonces, dame 20 minutos que agarro mis maletas y me voy. Agarró en los 20 minutos, puso sus cosas en varias maletas y se fue. Y listo.
y mi papá me divorció. Tanto es así, mira, sin pelea, no había nada que dividir, no había nada que pelear, no había nada de nada. Entonces, el divorcio fue más fácil que esos 3 años de indecisión. Vuelves a Santa Cruz con tu hija mayor. Claro, ya estábamos viviendo acá. Cuando Ah, hubo lo del divorcio, nos había ido mal en Chile y se habían vuelto a y vivir nos a habíamos Bolivia. venido a vivir acá con él y con la bebé. Y capaz me animé y agarré un poco de fuerza porque ya estaba con mi gente, ya estaba con mis papás cerca, con mis hermanos cerca, en mi tierra, con mis amigos. Probablemente eso me dio el empujoncito porque ya no me sentía tan sola. Capaz allá solita en el ¿No hubiese campo en sido así? Chile no hubiese sido capaz de divorciarme, probablemente, porque estaba allá. Pero aquí sí, tomé coraje. ¿Y tu maternidad posterior a esta separación, cómo la describirías? Em, Porque a pesar del estigma, fue compleja porque las chicas de mi edad o recién se estaban casando, porque ya yo me casé muy temprano, o directamente los adultos me juzgaban como una mujer divorciada. Más o menos está la basura y la basuranga más allá, que vendría a ser la mujer divorciada en aquella época. Los hombres no te daban el mismo valor, ¿cómo pues vas a buscar a una mujer divorciada? Y con hijo, era un pecado capital. Pero vuelvo al tema de la rebeldía, poco y nada me importaba. Ni la opinión de papá, ni la opinión de mi mamá. Mi mamá era mucho más abierta de mente, pero mi papá se le complicó un poco el tema de manejar el hecho de tener una hija divorciada. Aparte era la única sobrina, la única nieta, la única todo que en esa época se había divorciado. Y de mis amigas lo propio y de mi círculo también. Pero yo comencé a conocer historias de matrimonios que eran fachadas, que eran infelices pero seguían por los hijos, que eran infieles pero seguían por la sociedad. Y conocí un montón de historias que vivieron o vivían 10.000 cosas más de las que yo viví, pero el matrimonio era perfecto. Entonces, ¿con quién tenés que ser fiel al final? Con uno mismo, con nadie más. Con uno mismo, segundo con uno mismo, tercero con uno mismo, y de ahí recién los hijos, y de ahí recién tus papás, y de ahí si tenés ganas y querés la sociedad, pero al final es uno la que vale, nadie más. te lo pregunto porque en mi caso, yo también me considero una persona rebelde, pero el dolor del juicio y el Ujú, dolor del momento están ahí, claro, porque sí, sí, hay mucha soledad en la rebeldía. completamente. ¿Fue doloroso este proceso? Sí, no, por supuesto que fue. Porque vos cargas con culpa, ¿no? Si yo hubiese aguantado, si yo hubiese solucionado, si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese callado, no hubiese dejado a mi hija sin papá. Si yo hubiese, no le hubiese causado daño o dolor a mis papás. Ya. Pero al final vuelvo exactamente a lo mismo. Lo sentí, lo pasás, lo sufrís, pero ya cuando lo ves de afuera, no es lo mismo ver el problema de adentro que verlo desde acá, desde afuera. Ya cuando lo ves desde fuera, te das cuenta de que era la decisión correcta. Y también con el tiempo, ¿no? Sí, con el tiempo, con los años y con la madurez, sí es que alguna vez uno madura, pero No somos fruta. no, no, jamás, no, y estar verde a veces es bueno. Sí, sí fue complejo porque a los 5 años mi hija comenzó a hacer deporte y el papá no estaba presente y no estuvo muchos, muchos años. Y- E íbamos a verla competir y yo sé que ella deseaba que su papá entre a la colchoneta y la abrace y su papá no estaba. Y yo volví a sentirme culpable si yo no me hubiese divorciado, el yoísmo. Si no me hubiese divorciado, probablemente su papá estuviese abrazándola acá después de una medalla. Pero al final yo no controlo la vida del hombre. Cada Claro, quien eh, tiene que divorciarse de su exmujer, pero no de pero sus no de los hijos, ¿no? hijos.
Y en el caso de mi primera hija fue divorcio absoluto durante muchos años. ¿Tú sientes que esta culpa, este yoísmo, estos pensamientos intrusivos los cargaste en silencio? ¿Tenías alguien que te apoye? Mira, yo soy como los topos. Cuando estoy mal, no vas a ver ni la punta de mi cabello. Soy de encerrarme mucho y me reclaman, pero mis amigas se enojan mucho conmigo. Tengo pocas amigas y mi familia me trata porque mientras peor me siento, más me encierro. Odio que me vean mal. Si yo hubiese estado mal después del mensaje tuyo de invitación, te hubiese dicho, no, gracias, Lenka, en otra oportunidad. Cuando yo siento que estoy bien, ¿sabes qué? Soy dueña del mundo, por más de que no tenga un quinto en el bolsillo. Me escondo y definitivamente entro en soledad. Entro en soledad, pero no me siento triste. Sé que siento que esa soledad me va a ayudar a mejorar. La bulla a mí no me mejora, la discoteca a mí no me mejora, el bullicio, el trago a mí no me mejora, no, me empeora. Entonces siempre trato de encerrarme en mis cuatro paredes, en mi dormitorio, que nadie me busque, que nadie me llame, no contesto teléfono, no pido favores, me cuesta un montón Es un decir montón. ayúdame. No sé, esa palabra para mí es casi impronunciable, no puedo pedir ayuda. Qué difícil. Entonces, el dolor, la culpa fueron prácticamente invisibles a quienes te amaban también. Sí. Y no es justo para ellos, porque la gente que te ama quiere ayudarte, ¿no? Eso me lo hizo ver una amiga, Luciana se llama. No, pero es que no te quiero cargar con mis problemas, pero me harías un favor permitiéndome ayudarte. Pero yo no lo entiendo, hasta ahora no lo logro. Me cuesta y cada que pido ayuda, las veces que he pedido cuando no he tenido salida, ayúdame, por favor", y me largo a llorar porque no me sale, no me sale natural el pedirlo. ¿Tú dirías que es porque tuviste que ser responsable desde muy joven con otra persona? ¿O de dónde sientes que viene? Porque yo también lo he pensado mucho y también siento que es porque hay como esta imagen, este sentir de a la mujer fuerte es líder y es como yo todopoderosa, pero es como no quiero que me vean las grietas porque ¿cómo no voy a poder ahora? Si he hecho tanto, ¿cómo no voy a poder ahora? Eh, yo creo que de mi madre, pero con sentidos diferentes. Mi mamá siempre aparentó ante nosotros, somos cuatro hijos, siempre aparentó ante nosotros ser una mujer tremendamente fuerte. Mi madre se esconde para llorar, si es que llora, odia que la vean llorar. Eh, Mi madre odia que la vean débil. Ahora, recién que va a cumplir 80 años, permite que la toquemos, permite que la acariciemos. Nos permitimos nosotros besarla. Antes ya, ya, apartate. Entonces, como que yo pienso que esa dureza, que al final aparentemente existe, pero no sos dura, porque por dentro sos de mantequilla. La saqué de mi mamá porque no hubo una época hermosa en en mi infancia, no hubo una época hermosa en mi adolescencia, pero ella era como, no llores. Y me acuerdo que me decía, no llores, carajo, no llores. Y yo me quería derretir por alguna cosa que pasaba en familia y ella me prohibía llorar. Entonces, creo que por ahí algo ha habido. Continuamos entonces, tu hija tenía 5, estaba haciendo gimnasia, tú te quedaste aquí, te quedaste con tu Ujú. familia, con tu círculo. ¿Cómo continúa tu maternidad? En la época de María José comenzó la gran historia de la televisión ya. Ok. La gran época de la vida televisivamente hablando. Por rato fui una madre que estaba más pendiente de mi carrera y María José fue como la que se chupó la peor parte de Decibeles, Operación Fama, toda Sí. aquella época que era euforia absoluta en todas partes. Y ella era exitosa, ella era campeona nacional, sudamericana, panamericana, todo lo que vos querrás, eh, pero yo también era Sandra en ese Claro. momento.
Y creo que a ella le complicaba un poquitito porque mi fama a veces opacaba su fama. Sos la hija de... Y era molesto porque ella se había ganado su lugar por mérito Claro. propio, ¿no? La maternidad fue complicadita, pero fue la época en la que más tuve que trabajar en mi vida porque ella tenía que viajar muchísimo. Si no viajaba, se quedaba fuera de las competencias, se quedaba fuera de los rankings, se quedaba no sé qué, Y como dependía completamente excluida. de ti. Totalmente, pero al 100%. Mi hija dejó de hacer gimnasia después de Atenas, Grecia, de las Olimpiadas de Atenas, a los 14 años. Y su papá fue un papá presente a partir de los 15, cuando ya no había necesidad de gastar tanta plata en viajes. Y por eso yo tenía que trabajar. Maestra de ceremonia ya, mi Bolivia ya, Sí, a mi todo. Santa Cruz ya, premio Oscar ya, Reina Hispanoamericana ya. Todo era aceptado porque la plata evidentemente iba solo destinada a los viajes de María José, ¿no? Fue media movida esa época, maternalmente hablando. ¿Y cómo vives esta etapa tan potente en tu carrera? Porque yo me acuerdo de Operación Fama y era, o sea, la gente estaba enloquecida. Estos eran nuevos formatos que estaban ingresando a la televisión boliviana y Correcto. la fanaticada, porque en esa época tampoco es como que habían las redes sociales No, para ver cualquier cosa de otro había los lado. MSM, nada más, Ajá, 3 bolivianos por mensaje. sí, Sí, claro. O papelitos que una telefonista iba y ya. escribiendo y no había más. Es cierto. Yo migré de la parte juvenil de Decibeles, entra Pablito Llano a Operación Fama y justo se abre un cupo en Unitel que era el programa femenino. Se va a la persona que hacía programa femenino y como acababa de nacer mi segunda hija a mis 33 años, ya yo no sentía que encajaba en el formato juvenil, en los, perdón, bueno, ya carajé harto y estoy pidiendo perdón por una palabra que ya para qué hipócrita. ¿No? Ya no quería el quilombo, ya no quería el drama, ya no quería todo lo que pasa en los reality. Es verdad. No me sentía mucho más maternal. Se abre este espacio y creo la batidora. Entonces, ya yo, Hit. claro, también exitosísimo. 23 años tiene la batidora, justo con el nacimiento, coincide con el nacimiento de mi segunda hija. Y sentía que era más lo mío, la mamá, ama de casa, todas esas cosas que me interesaban muchísimo más. Aparte, Lenka, si uno se queda atrapada en un formato de programa y vos ya no perteneces a ese formato, pasas a convertirte en una persona ridícula, que estás como fuera de lo que no te pertenece. Y sentía que a mis 33 ya no era mini top y que quién con quién y si se acostó, si no se acostó, si salió, si no salió, Dios mío. el chisme. Eso ya no era lo mío. No ha sido nunca, pero el resto del entorno era así y yo no encajaba. Entonces Dios me mandó este espacio, nació la batidora y fue mi salvación televisivamente hablando, profesionalmente hablando también y como persona me hizo crecer muchísimo. Pero estabas súper expuesta. A partir de ahí sí, a partir de ahí en las computadoras de casa habían unos famosos foros que fue Los blogs, los exacto foros. donde la gente comenzaba a opinar. Y bueno, y para la gente, a partir de mis 30 o 33, ya yo era una vieja decrépita, que más o menos me vaya directo al cementerio, que ya yo no servía, que venga una conductora nueva. Yo decía, pero mientras yo sea productiva, mientras mi trabajo funcione, ¿por qué? Esa parte me comenzó a doler muchísimo, muchísimo, pero, pero bueno, era lo que había y o le hacías caso a eso o dejabas de trabajar y te ibas a una oficina a taipear o te ibas de mensajera o qué miércoles ibas a hacer. No, no le di mucho oído a todo eso, aunque sí sentía que me dolía, pero no el dolor per se. No sé, no le entendía eso. No el dolor solo porque a mí me hacían daño, sino porque mi mamá lo leía. Ya, te entiendo. Sino porque mi hija, que ya era adolescente, lo leía. La tenés a mi mamá peleándose con todos los fans del reality en el que estoy ahorita Claro. y la tenés maldiciéndolos a todos.
Y yo no sé cómo controlarla, pero mi mamá me llama y me dice, ¿cómo van a decir esto? Es dolorosísimo. Es, Cuando la familia lo ve, es dolorosísimo. es duro porque hacen daño a la gente que amás. Porque Y al no lo fin puedes controlar. no lo podés controlar. No, no lo. Peor ahorita que vos estás en el reality, peor ahorita. En fin, ya yo tengo el cuero así de grueso, me da lo mismo. Pero sí, no es fatal, es fatal. Eh, pero al final uno o se acostumbra o dejas de leer. Así de Ya. simple. Yo no leo. Por ejemplo, somos colegas de podcast. eh, Cualquier cosa que pase, diga, yo no leo. Y si alguien viene con el chisme, si venís con chisme, no es conmigo, No me por favor. digas. No, no me interesa. O viene mi hija, mami, ¿te enteraste? No me conté, es que no me importa. Y a la 1 de la mañana, oye, contame, así la curiosidad. Pero no necesidad, que no es lo Es mismo, ¿no? curiosidad, no Que es es lo mismo. curiosidad nada más. Pero no, yo nunca contesto, no le respondo a la gente, no, nada, nada. Que hagan lo que quieren y se maten si les da la gana. Y por último, vos te vas dando cuenta que la gente en redes sociales se pelea entre sí por defenderte o por tirarte al piso. Entonces, que se las Sí. arreglen ellos. Uno, ahí. ¿Consideras que porque estos formatos fueron muy exitosos de buenas a primeras, tu segundo matrimonio y tu segunda hija estuvieron muy expuestos? Porque tú estabas completamente expuesta. Sí, fue la época de decibeles. Sí, y no te cuento, porque ya me agarró grandecita. Ya, Ya me agarró grandecita y la verdad es que he sido muy decidora. Todo lo que me pasaba en la vida, yo lo exponía en cámaras. Entonces, ok. es como que ganaba la tuja, ¿no? Antes de que vos Antes de que digan la lo que sea. caes conmigo o intentes hacer eso conmigo, lo hago yo primero. Entonces te gano la tuja. Todo lo que venga a posteriori, ya que me importa, lo hice yo primero. Era contestona al principio, por ejemplo, les cuento, mami, les cuento, señoras hermosas, en la batidora o después cuando vino la época de PAT, les cuento, señoras queridas, que he decidido divorciarme. Si quieren juzgarme, bárbaro, ustedes lo pueden hacer, pero lo saben de mi boca, los motivos no se los voy a contar porque no les interesa, es mi vida, pero simplemente les cuento que esto ha pasado. Entonces ya lo sabían de mi boca. Lo demás ya no me Las otras importaba. versiones No, eran para cualquier nada. cosa. Sí, para nada. Y creo que hallaba en la gente una especie de empatía, porque la gente sentía que yo era tan normal, común y corriente, como lo era la gente. Y de hecho lo soy. Y se veían identificadas en mí. Ay, mire, Sandrita es como yo, está criando a su hija sola. Ah, mire, Sandrita, no sé qué. Y hasta ahorita, a la vejez viruela, me siguen diciendo Sandrita. Y la gente sentía que éramos iguales. Y eso es increíble. La cercanía con las personas eran parte de nuestra complicidad en los programas en los que yo he estado, porque nunca les mentí, nunca oculté nada, cero, nunca vuelvo a lo que te decía, nunca sonreí si no me nacía sonreír. Si llegaba enojada o si llegaba triste, lo primero que decía, no me hagan chiste porque no voy a reír, estoy triste. Directamente. ¿Saben qué? Estoy re irritable, así que no me busquen porque les voy a responder feo. Nunca existió eso de la... Hay algo que me preguntaron recién y se me quedó el tema de ponerse el papel Ujú. y, y en pantalla sonreír. A mí me cuesta un montón. Sí, a mí me costaba mucho, mucho. Pero si no me nacía, la gente sabía por qué. Ok, Entonces era como mucho más transparente. natural y transparente. No voy a reír, no me da la gana. Y la gente se reía en sus casas Claro. y me comentaba, Sandy, está bien, que no sé qué, si usted lo siente. Evidentemente, los problemas los dejaba en casa. Eso es profesionalismo, es distinto. Eso lo dejaba en casa, sin duda alguna. Y llegaba, hola, ¿qué tal? A sonreír. Pero había una previa, estoy re tal cosa. Hoy día la pasé malísimo, estoy triste, murió mi abuelo, lo que sea. No pidan en mí alegría ni algarabía porque no me van a hacer. Entonces la gente era como solidaria con uno y a mí me hacía sentir muy, muy bien el tema de ser directa. Tú mencionaste que tu segundo embarazo
fue incluso quizás más largo que el matrimonio. Sí. ¿Qué sucedió? No tanto las razones, pero ¿cómo sucedió? ¿Conociste a tu pareja? ¿Te casaste? ¿Cómo decidiste ser madre por segunda vez? En esa rebeldía de la que yo te hablaba al principio, también aplicaba en la rebeldía de yo quiero, y eso que está ahí que estoy mirando va a ser mío, en Ok. todos los aspectos de la palabra. Y, y como estaba soltera, era famosa, si yo deseaba ser corteja de alguien, luchaba, no luchaba, ¿no? Pero hacía cosas hasta conseguir lo que yo quería. Y me funcionaba la mayor parte de las veces. Y creo que sucedió un poco eso con el segundo papá con el segundo papá, con el Con el papá de segundo mi esposo, segunda con el hija. papá de mi segunda hija, sí. No, porque cada una de mis hijas tiene un papá nomás. Y creo que pasó un poco eso. Y me casé sin verdaderamente estar enamorada. Había logrado, creo yo, en esa época un trofeo. Suena feo, pero es real. Había conseguido lo que yo quería. Y llegó mi segundo embarazo sin estar tan bien planificado. De igual manera, me tuve que casar. A los 33 años uno puede decir, no, pero si a los 33 años puedes ser madre soltera No, sin seguimos estando en casarse. una sociedad súper Pero mi conservadora. papá me dijo, tenés una hija mayor, le tenés que dar el ejemplo de familia. Yo, pero papá, y mi mamá no, la puede criar sola, eran siempre encontrados, siguen siendo encontrados. Y mi mamá me decía, no, pero la criamos solita, pero mi papá ganó y me casé. Y me casé cuando probablemente debimos los dos asumir nuestra paternidad y maternidad sin necesidad de demostrarle a la sociedad que queríamos construir una familia. Fue desde el principio algo que no debió ser. Entonces duró poco porque cuando vos haces las cosas por el motivo incorrecto, no dura. Y ese era un motivo incorrecto. ¿Tú sientes que después de esto hubieron cambios significativos en la percepción de tu comunidad, de la gente que te seguía en la batidora, o fuiste tan transparente como en el principio? Te cuento que no hubo ningún cambio. Ya en el nacimiento de mi segunda hija, hubo la transición entre Unitel, Activa TV y PAT, Ya. más o menos. Pero no hubo ningún señalamiento de la gente porque ya era la segunda vez. Pero Además, sí, el juicio era peor porque la gente decía, ¿qué tendrá esta que ningún marido le dura? ¿Qué habrá hecho ella? Esta, ¿no? ¿Qué habrá hecho ella que ningún hombre la aguanta? ¿Qué cosa te...? Y no es cierto, y no es real, porque esta, iba a decir un dicho feísimo, ¿no? ay no. Que uno le dice a los varones cuando dicen esto, ¿no? Pero bueno, sí, si usted quiere, tómelo. Eh, es que en serio, nadie va a vivir mi vida. Nadie va a vivir mi vida, ni ahora ni nunca, no importa la edad. Y yo presiento que cuando la basura comienza a heder en tu hogar, tenés que meterla en una bolsa negra y sacarla a donde corresponde. Así con las cosas que pasan en tu vida, si no te sirven, si te restan en vez de sumarte, tenés que simplemente eliminarla, abrir el paréntesis para que se salga todo, ¿no? Y soy muy práctica en ese sentido, súper práctica. Dios mío, la decisión que yo quisiese tener, o sea, ser quizá un poco más, ¿qué será? Pragmática, un poco más Claro, pragmática, decidida. pragmática, práctica, que viene a ser lo mismo. Es que es real, porque al final, Lenka, vos vas desperdiciando tus años, va pasando la vida y vos estás como embargada en una relación que te quita, que te apaga, que te manipula, que no te ayuda, que no te colabora, que sos madre, pero yo no soy padre, te toca hacer las cosas a vos. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué si no?
si no le añade cosas buenas a tu vida. Cuidarse también es aprender a decir no, y en este sentido, Sí, algo no olía bien, algo estaba somatizándose. sí. Yo me imagino que también el cuerpo te cobraba factura. Completamente. Ese embarazo, por ejemplo, yo me lo pasé de neurólogo en neurólogo porque se me paralizó la mitad de mi cara. Y era simplemente nervios. Simplemente nervios. Mi ojo quedaba abierto y yo sentía que mi cuerpo gritaba, pedía, suplicaba ayuda. Y cuando me divorcié, mi ojo dejó de saltar. ¿Es en serio? Te lo Y juro. se ríen. Kino, basta. ¿En serio? Te prometo, los nervios son la peor desgracia en un ser humano. ¿En serio? No, vos me mirás y te reís, pero No, es pero real. te creo, ¿En de verdad serio? me ha Así te pasado. palpita la... No, es feo, es complicado. Algunas personas somatizan ese tipo de cosas, pero en otras personas le viene úlcera. En otras personas el tema de la columna. Otra persona le puede venir otro tipo de dolencia, pero mi piojo es el sistema nervioso. Mira, tú avanzaste entonces desde Activa TV hasta PAT. Ujú. ¿Cómo procede todo? Esa transición. Fue durísimo porque yo no me quería primero ir de Unitel, no quería. Yo no me peleé con nadie. eh, yo tenía encontrones con la producción. Ok. No estaba de acuerdo con un montón de cosas, con los monasterios. Jamás hubo un ida con un vuelta. Es más, ellos se portaron conmigo fantástico. Pero bueno, llegó el momento de irme y yo me quedé de estar en ese momento en la red con 2 programas que habían sido brillantes. Mira, Decibeles fue el primer programa que salió desde Santa Cruz para el país. Antes de Decibeles, todos los programas llegaban de La Desde La Paz para Paz. el país, todos. El primero fue un experimento social que está de moda de Santa Cruz para Bolivia y funcionó más en el occidente que acá. Porque como era fin de semana la gente y el frío, la gente se quedaba en sus casas y miraba el programa en familia. Era algo maravilloso. Aquí no me daban pelota porque me habían visto desde niña prácticamente circular por las calles, pero cuando nosotros con el grupo de Identidad X, que eran los bailarines, llegábamos a Sucre, llegábamos a Potosí, no podíamos caminar por la euforia de la gente. Entonces yo soy una agradecida con cada uno de los departamentos de Bolivia. Vos no te imaginás lo que era en Oruro, como nos trataban en Potosí, no nos dejaban dormir, bolicheábamos hasta tarde y después nos íbamos a comer salteña. En La Paz lo propio, en Cochabamba, ni qué decirte, en Trinidad, en Pando, no, se cruzaban todos los brasileros bolivianos de allá y hacíamos tremendas fiestas en toda cobija. Era una época hermosa. Y cuando salgo de Unitel, me veo desvalijada de todo, sin nada, pero así desnuda. ¿Quién era yo? Nadie. Y justo en esa época me dieron, eh, me vino una oportunidad en Activa TV, estuve ahí un tiempo, la pasé muy bien. Entro a PAT cuando era todavía del grupo Canelas, del grupo El Deber y de Carlos Mesa. Ok. No existía PAT en Santa Cruz, era un cuartito en la calle Tarija, Carlos Valverde en una esquina, Sandra en otra esquina, en un cuarto de 3x3. La cámara enfocaba a Carlos, terminaba Carlos su programa, se daba la vuelta, me enfocaba a mí, no era más. Y justo viene la transición de que lo compra el dueño anterior, el señor Abdallah Dager, y me dice, Sandra, quiero que no te vas, pero si no hay PAT acá, te voy a pagar hasta que construyamos PAT. Y estuve un año, año y medio recibiendo salario sin hacer nada, hasta que construimos PAT. Bueno, construyó con la plata el señor Abdallah, y nosotros pusimos el apoyo moral y comenzó Enhorabuena con Desiree. La invité a Desiree a que haga televisión, nunca había hecho televisión conmigo. A Yankel Méndez, un gran amigo que falleció el año pasado en La Paz. Y comenzamos y le competimos, pero de tú a tú a la batidora. No fue muy, pero muy bien. Y ahí comenzó a los años. Justo en esa época me embaracé de mi tercera hija. O sea, en mi vida ha sido una hija por canal. Mi tercera hija, mi segunda fue Unitel, mi tercera la descubrí tomando una leche chocolatada que tomaba todos los días y tomaba seco porque me gustaba quedarme con los bigotitos de chocolate.
y tomé mi vaso y casi me muero porque náuseas, volé al baño, test de embarazo, y ahí mismo en PAT descubrí que estaba embarazada de mi Rafa, de la de 14 años. Y bueno, la pasé increíble, fue una época muy linda al lado de Ciré, Roxanita del Río, estuvo María René Antelo, quienes más pasaron por ahí. Eh, Mientras estuve yo, creo que fueron esas personas. Y se mezcló la política con el empresariado privado y ahí empezó a ensuciarse y a volverse todo cochino. Y, y para los nuevos dueños ya yo era molestia porque no seguía su corriente política. Rebelde, bueno, no rebelde, sino consecuente a mi papá, a lo que me habían instruido, me habían formado en la vida, mi papá. eh, Éramos nosotros de una forma de pensar que no era la forma de pensar de los nuevos dueños en aquella época de PAT y fue duro. Fue duro porque coincidió con mi depresión postparto, Rafa recién nacida, juicio laboral porque yo no iba a permitir que me maltraten, porque Claro. sí hubo maltrato, pero maltrato feo. No golpes, pero llegas a las 7 de la mañana, no, no te voy a maquillar porque voy a esperar que llegue a decir órdenes de arriba. No, no va a hacer usted esta entrevista porque deciré la va a hacer porque gerencia ha dicho que usted no puede. Y empezaban así cosas y cosas y cosas. Usted, el trabajo que está haciendo no vale más que 100 pesos, no los 800 que está ganando. Te estoy nominal, ¿no? Pero ¿quién lo dice? Yo sé lo que valgo, sé eh, cuánto cuesta mi trabajo. Y empezaron a hacer cosas muy feas, muy feas. Y yo aguanté, pero mi hija mayor estaba estudiando en Buenos Aires medicina. ¿Y con qué le iba a mantener si no era con mi trabajo? Ahí entró un problema grave de salud, me tuvieron que operar, me fui a juicio, ganamos en Santa Cruz, me llevaron mi juicio a La Paz, tipo caso supuesto terrorismo, fue feo, fue una humillación muy dura, muy compleja, pero la luché, mi papá me decía, no te podés estrellar contra un gobierno, y yo, ¿por qué pues? Si yo no estoy mintiendo, te van a destruir, que lo intenten, siempre rebelde, siempre en contra, pero al final gané, Ganas el juicio sí, en Santa Cruz, en La Paz. el juicio en general. ¿Y cómo procede? ¿Qué sucede después del juicio? Al final siento que se hizo justicia, pues, ¿no? Y creo que las personas que estaban detrás de todo esto saben que actuaron con justicia. Conmigo, hay con otras personas que no han hecho lo mismo, pero conmigo actuaron con justicia y lo saben. Tanto es así que este año cumplí 40 años haciendo esto. Si yo hubiese sido una persona que estaba pidiendo o haciendo cosas incorrectas, la gente me hubiese sometido al juicio y me hubiesen llevado al paredón. Y no fue así. Yo sigo caminando por la calle y hablando donde sea que hable, con la frente en alto, porque no fue nada incorrecto. A partir de ahí, Te eh, retiras de la televisión. había yo renunciado para entrar al juicio. Me Ujú. retiro de la televisión y me costó años migrar a las redes por miedo a que es inmediata la respuesta de Sí. que tu camisa es así, no te queda, estás gorda, estás vieja, tu arruga, tu esto, tu lo uno, tu lo otro, tu madre, tu padre, tu ex. Me puse a hacer radio, a Dios gracias, se abre el streaming eh, y vivo bien de la radio únicamente. Televisión no he hecho desde hace muchísimos años. Rafaela tiene 14, 10 años, 9 años que no volví a pisar para conducir un set de televisión. Y no lo extraño, porque creo que el futuro está en esto Sí, que estamos haciendo vos y yo. es verdad. Siento que de alguna forma El presente, en realidad. democratiza la opinión, democratiza el Sí. poder transmitir. Aparte que la televisión no te permite charlar una hora. Es eso. ¿No? No te permite charlar una hora, las entrevistas son, hola, ¿cómo está? A ver, muéstreme el vaso, ah, qué lindo, que no sé qué. ¿Y dónde la podemos encontrar, señora? Ya, gracias, señora, váyase. Es fría, ¿no? Sí. Esto es cálido. Mira, me contaste acerca de tu salud. Tú tuviste un accidente. Sí, cuando era irresponsable,
Cuando eres responsable manejando una Quadratrack en el Piraí, la Quadratrack vuelca, yo no suelto el manubrio y vuelco con la Quadratrack y quedo sumergida en el agua con la moto encima, con la cabeza abierta, con un pedazo de brazo Dios pedazo de mío. músculo que voló y todo. Y años después, que coincidió con lo de PAT, me descubrieron una hernia cervical que los médicos aducen que fue producto de ese golpe fuerte en la cabeza que hizo esto y el peso de la moto que se salió y me salió una hernia y me tuvieron que operar y poner una placa de platino. Ahora es mucho más frecuente, la gente se anima a hacerlo porque el dolor de las hernias son Es insoportable. insoportables, es terrible, terrible. Y lo mío estaba complicado porque la hernia se había salido tanto que estaba a punto ya de tocar todos los nervios y en algún momento si se desplazaba más podía cortarme algún nervio y quedar paralítica, cuadraplégica y todo lo demás. Entonces me operé. La operación no es nada, la recuperación es horrible. Yo fumo mucho cigarro, valga la aclaración, y el cigarro no te permite la creación de nueva masa ósea. Entonces esta operación que pudo pasarse rápido me complicó muchos meses porque no creaba el hueso para proteger mi placa. Y la ansiedad me generaba fumar el doble. Y mi depresión postparto también. Unas por otras. No, fue larga la recuperación, pero ya estoy bien. ¿Cómo describirías este periodo posparto con Rafa? Feísimo. Pensé que no existía. Punto número uno, con mis 2 hijas anteriores, eso no existió. Yo era la mamá más fantástica del mundo. No importa cuánto doliera la cesárea o los puntos o lo que sea, sabes que era maravilloso. Juliana, en plena época de decibeles, yo viajaba una vez a la semana a La Paz, hacíamos Santa Cruz los sábados y los domingos desde La Paz. Viajaba con mi conservadora de Plastoform, con mi máquina sacaleche, con 5 mamaderas y cada corte publicitario, ya vengo al baño, ¿no? Y volvía de La Paz con mis mamaderas en mi conservadora. Era 100% mamá. Pero con Rafaela sucedió algo que no logré entender. Me sentía mala madre, sentía que no era digna de ella, sentía que podía y debía estar con su papá, porque yo no la atendía bien y no era cierto, la atendía igual bien, pero yo me sentía mal. Tanto es así que me, me autolesionaba. Tenía un jardín en la parte de atrás de casa y no habían puesto tierra negra, habían puesto arena con ripio y el pasto no nacía. Entonces yo todos los días miraba mi pasto y había un hueco, 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 un pastito, hueco, hueco. Hasta que un buen día me compré todas las herramientas para jardinería y comencé con el rastrillito, sacaba pedazos de cemento en una bolsa negra, bolsas y bolsas. Y me sentía tan mal que yo sentía que quería lastimarme. Saqué los guantes, boté el rastrillo y comencé con mis manos a buscar pedazos de cemento y piedras en la tierra. Se me volcaban las uñas. 3 de la mañana, 4 de la mañana y yo seguía, me hacía herida en las manos y sentía que lo merecía, porque sentía que no era no era buena madre. Era una locura, era una locura. Lo pienso ahorita y no puedo entender cómo podía sentirme si mi hija es la luz de mi vida. ¿Cuánto tiempo te sentiste así? Yo creo que fueron unos 3 meses. ¿Y qué sucedió? ¿Qué cambió? El cuerpo volvió a su sitio, no sé cómo, qué sucedió. Lo que sí, fui al doctor, al neurólogo, tomé ansiolíticos y me ayudé con medicamentos, pero así como todo llega sin saber por qué, todo se va sin saber por qué también. Las hormonas, la gente no cree en eso. Y como te ven bien físicamente, que no te duele Creen nada, que no está la pasando gente cree nada. que no te está pasando nada y por dentro es un infierno. Verdadero, sí. En todo este transcurso entre salir de la televisión, depresión postparto, una operación, hasta ahora que te encuentras en redes sociales, ¿qué dirías que ha cambiado? ¿Cómo te has encontrado? ¿Qué has aprendido?
que el miedo paraliza, que cuando uno tiene demasiado temor de hacer las cosas, al final no haces nada. Me pasó eso mucho tiempo, mucho tiempo. Eh, Habían personas que creían en mí, que la siguen habiendo y siguen creyendo, que me decían, Sandra, da clases, son 30 y tantos años, 37, pasá, impartí clases, has formado mucha gente en todos los trabajos en los que has estado. ¿Por qué no abrís una academia? ¿Das cursos? Y yo, no soy capaz de hacerlo, no sé cómo, no sé cómo, doy clases. Ahora doy clases y me encanta dar clases y los chicos que pasan clases conmigo los veo en redes y de repente lo que hacían mal lo están haciendo bien y digo, eso hice yo. Así. Y me siento feliz. No lo hacía por miedo. El tema de redes, no hacía redes por terror, por no poder bancarme un comentario feo. Si alguien decía algo malo de mí, bueno, al final opté por no leerlo, así que no se gasten porque no leo. De verdad, no leo. Y cuando veo algo Voy a bonito, aplicarla. tú lo cierro. No lo leo. ¿Para qué? Si al final uno se conoce, vos te conocés Claro. y sabés por qué haces y cómo haces las cosas y el motivo que te movieron a hacer esas cosas. Yo también. Y cuando sé que hice algo mal, hay que tener la entereza suficiente para decir, le pelé, lo siento, no debí. Me comporté mal, perdón. Lo admito, ya, listo. ¿Qué más quiere de mí? Sigamos. Sigamos, hay que avanzar. ¿Cuál es tu mayor orgullo en la actualidad? Mi mayor orgullo en la actualidad, creo que siempre con la familia, el saber que a pesar de un montón de cosas que les he hecho vivir a mis papás, que ellos me han perdonado y no los hago sufrir como los hice sufrir. Me da orgullo porque siento que he madurado como persona. Siento que ya no soy una preocupación para ellos. Me da orgullo. Siento que mis hijas son chicas súper sanas en todo sentido. Me da orgullo. Lo laboral, ¿sabes qué? Es como que una cosa más, pero está después. Lo familiar para mí es lo básico, indispensable. Son felices los integrantes de mi familia y si yo he tenido que ver en una cosita chiquita para esa felicidad, yo me siento dichosa, completa. Me parece increíble. Mira, hay algo que me gustaría que hagamos antes de Claro. finalizar. ¿Qué es lo que le dirías a todas las, sobre todo mujeres, que en este momento te están viendo? ¿Qué te gustaría decirles o enseñarles? ¿Algún consejo que tengas para darles? Quizá yo siempre digo desde la rebeldía, desde lo indomable. Eh, Toda la vida he tratado de que entiendan este mensaje, porque ¿quién es uno para aconsejar, no? Porque uno es totalmente imperfecto, pero la vida es una. Y si ustedes se quedan siendo mamás en esas casas cuando un hombre las lastima o viceversa, porque hay mujeres que son malas también, están mostrándole a sus hijos que el daño, el maltrato es algo normal. ¿Sabe qué, señora? Trabajando de lo que uno trabaje, haciendo lo que uno haga, puede mantener a sus hijos. No comerá mariscos, no comerá 3 veces al día. Probablemente tome sopa y le aumenta el agua, no importa. Pero si usted, su amor propio ha sido apagado, piense en sus hijos. Y que siempre en la vida con una mujer o en una mujer la prioridad debe ser mujer y no ser madre y no ser mujer. Repito, ¿por qué? Me explico. Porque hay un montón de mujeres que conocen a un varón y se van al concubinato a los 2 meses, a las 2 semanas y arrastran los hijos de otro. Y estos hijos son lastimados. No hagan eso. Primero madre antes que mujer. Y antes que ser madre, primero persona. Ámense ustedes. Y cuando ustedes logren amarse, no van a permitir que ningún desgraciado venga y las lastime. Eh, Eso es lo que he vivido en carne propia. Nunca me han puesto un dedo encima, jamás en la vida,
pero el rato que a mí me han elevado la voz o me han maltratado o me han hecho querer sentir que yo no he valido, yo he agarrado mis cosas y me he ido. Y he comenzado de nuevo las veces que sea necesario y se puede. Aquí me ve, enterota, gorda, bien Ya nutrida. pues. No, yo me río porque, bueno, si no puedo adelgazar, me reiré, pues. El amor propio definitivamente repara. Sí, siempre. Repara, une todas esas piezas. Totalmente de Es acuerdo. increíble. Yo me amo como soy. Saben que no importa, hay que amar tus años, hay que abrazarlos, hay que agradecer que uno está vivo. Si tenés una enfermedad, en mi caso, yo veo solo con mi ojo derecho, pero lo tengo y veo y sigo trabajando y sigo viviendo de mi trabajo. Entonces hay que amarse como uno es. Y ¿sabes qué? Algo que me funciona siempre, antes que el otro se burle de vos, burlate vos de vos misma. Por eso yo te digo, gorda como me ves, no, me decís vos, sí, pues, 70 y tantos kilos, pero me amo así, me compro pantalones más grandes, pues nomás. Y aunque duela, lo que se daña también se puede volver a reparar, Sí, uno eso. sí. Y aunque no siempre vuelvas a ser la misma, a veces puede ser hasta mucho más fuerte. Es que no tenés que ser la misma. Yo siento que no soy la misma. El otro día me preguntaron, en realidad cuando estrené mi podcast en noviembre del año pasado, la primera entrevista que realizamos fue Sandra entrevistando a Sandra. Yo vestida allá, peinada de una manera y yo vestida acá de otra manera. La edición fue un parto aparte porque no fue con inteligencia artificial y precisamente me pregunté si volvés a nacer, volvés a hacer lo mismo que has hecho hasta ahora. Y Sandra le respondió a Sandra, ¿estás loca? ¿Se te ocurre que me hubiese subido a esa cuadratrack? ¿Cómo lloraron mis papás? ¿Cómo lloré después con mi operación? ¿Cómo esto? ¿Cómo aquello? Siempre hay un repiense en la vida, ¿no? O un reformular lo que estás haciendo mal. Muchísimas gracias, Sandra, de A vos, verdad. Hermoso tenerte aquí. qué hermoso estar. Gracias de verdad a todos los que nos han visto. Esto fue Indomables.